La diversidad de este continente no se compara a ningún otro lugar del mundo, donde cada país es tan diverso, habiendo innumerables grupos sociales, culturales y hasta étnicos habitándolo. Sin embargo, así como existen los europeos, los africanos, los asiáticos y entre otros, también existen los americanos, y no hablamos de los descendientes de migrantes que lo habitan hoy en día, sino de los verdaderos nativos americanos, que lo llevan habitando durante miles de años, y que hoy día son una minoría en sus propias tierras. Por eso les traigo este video, para resaltar los lugares con mayores ascendencias originarias del continente americano, específicamente de Latinoamérica, región que se caracteriza precisamente por tener un fuerte componente indígena. A continuación, haré una lista de los países más indígenas de Latinoamérica, empezando desde el puesto 20, ordenándolos de menor a mayor según los porcentajes de población. Empezamos con el puesto número 20, Cuba. Cuba es conocida por su diversidad étnica, pero actualmente no se registra una presencia significativa de grupos indígenas en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la historia de Cuba está marcada por la influencia de los taínos, que fueron los habitantes originarios de la isla. Puesto número 19. Uruguay. Uruguay también tiene una baja proporción de población indígena, aunque los charrúas fueron los primeros habitantes indígenas de la región, su presencia actualmente es mínima. El porcentaje de la población indígena actual en Uruguay es del 0,02% en todo el país, con una población aproximada de 524 habitantes. Puesto número 18. Brasil. Con una población indígena de alrededor de 896.900 personas, que representa aproximadamente el 0,47% de la población total, en Brasil existen variedades de grupos indígenas, a pesar de ocupar un porcentaje ínfimo en el grueso de la población, donde entre los grupos más destacados se encuentran los ticuna, guaraníes, yanomamis, caingan y xavantes, cada uno con su propio idioma y tradiciones culturales propias. Puesto número 17. El Salvador. El 1,2% de los salvadoreños pertenecen a grupos indígenas, lo que equivale a unos 76.400 habitantes. Los principales grupos presentes en El Salvador son los pipiles y los lenca. Puesto número 16. Paraguay. Con el 1,5% de población indígena, alrededor de 112.848 personas pertenecen a las diferentes tribus indígenas que habitan el Paraguay, donde los guaraníes y los aba-guaraníes son los grupos más numerosos y representativos del país. Puesto número 15. Puerto Rico. En Puerto Rico, un 2% de la población, aproximadamente 72.000 personas, se identifica como indígena. Los taínos, población originaria de la isla, han dejado una huella cultural significativa en la identidad puertorriqueña, aunque su presencia numérica actual es limitada. Puesto número 14. Costa Rica. Con un 2% de población indígena, alrededor de 104.000 personas en Costa Rica se identifican como pertenecientes a comunidades indígenas. Los grupos indígenas más prominentes son los Baibrí, Cabecar, los Ngabé y los Borucas, quienes han preservado sus tradiciones, idiomas y sistemas de gobierno comunitario. Puesto número 13. Venezuela. En Venezuela, aproximadamente el 2,3% de la población, alrededor de 536.000 personas, se consideran indígenas. Los pueblos indígenas venezolanos incluyen a los Wayuu, los Pemón, los Yucpa, los Warao y muchos otros. Puesto número 12. Argentina. Con un 2,38% de población indígena, alrededor de 955.032 personas, Argentina alberga diversas comunidades indígenas. Los mapuches, los com, los huichí, los guaraníes y muchas otras etnias son parte integral del tejido cultural de Argentina, aportando una riqueza de tradiciones, conocimientos y expresiones artísticas. Puesto número 11. Colombia. Colombia cuenta con un 3,4% de población indígena, lo que equivale a aproximadamente a 1,4 millones de personas en todo el país. Puesto número 10. Nicaragua.
En Nicaragua, aproximadamente el 5% de la población, alrededor de 240.628 personas, pertenece a comunidades indígenas. Destacan los grupos misquitos, los mayacnas, los rama y los garífunas. Puesto número 9. Panamá. Con un 6% de población indígena, que son alrededor de 168.496 personas, Panamá cuenta con comunidades como los Emberá, los Ngabé y los Buglé. Puesto número 8. Honduras. En Honduras, aproximadamente el 6,2% de la población, alrededor de 496.600 personas, pertenece a comunidades indígenas, entre las que se destacan los pueblos Lenca, los Misquito, los Pech, los Tolupanes y los Garífunas. Puesto número 7. Ecuador. Con un 7% de población indígena, alrededor de 1.1 millones de personas se identifican como indígenas en Ecuador. Los quichuas, shuar, saraguros, otavalos y otros grupos indígenas enriqueciendo la identidad multicultural del país. Puesto número 5 de los países más indígenas. Belice. En Belice, el 11% de la población, aproximadamente 47.500 personas, pertenece a comunidades indígenas, como los mayas y los garífunas. Puesto número 5. Chile. En Chile, alrededor del 12,8% de la población, equivalente a 2.1 millones de personas, se autoidentifican como indígenas. Destacan los mapuches, quienes han sido una presencia significativa en la historia y cultura del país, donde estos han luchado por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su identidad cultural, manteniendo vivas sus tradiciones, como la lengua mapudungún, y sus expresiones artísticas. Puesto número 4. México. Con un notable 21,5% de la población, aproximadamente 25.7 millones de personas se autoidentifican como indígenas. México cuenta con una gran diversidad de grupos indígenas, como los nahuas, los mayas, los zapotecas y muchos otros. Estas comunidades indígenas han desempeñado un papel fundamental en la historia y la cultura de México, conservando sus tradiciones, conocimientos ancestrales, idiomas y formas de vida. Puesto número 3. Perú. En Perú, alrededor del 26% de la población, equivalente a 4 millones de personas, se autoidentifican como indígenas. Destacan grupos étnicos como los quechuas, los aymaras, los chipivos, los asánincas y entre otros. Puesto número 2. Guatemala. Con un significativo 43% de la población, aproximadamente 6.5 millones de habitantes se autoidentifican como indígenas. Guatemala es reconocida por su diversidad étnica, donde los mayas, que conforman la mayoría de la población indígena, han desempeñado un papel central en la historia y cultura guatemalteca. Puesto número 1. Bolivia. Bolivia ocupa el primer lugar del país con más población indígena en toda Latinoamérica, con una impresionante proporción de 62% de todo el país. Unos 5.6 millones de bolivianos se autoidentifican como indígenas. Destacan los quechuas, los aymaras, los guaraníes y muchas otras etnias. Y esto sería todo. Si tienen algunas sugerencias o aportes que quieran compartir, pueden dejar sus comentarios que los estaré leyendo. Sin más que decir, espero que el video haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden darle a like y suscribirse, que estaré subiendo más videos relacionados sobre etnias y países. Me despido, un gran saludo a todos y hasta la próxima.